En el cálido crepúsculo, cuando el polvo de las hogueras se elevaba sobre los pueblos y el olor a sangre se mezclaba con el humo, comenzaba el ritual que llamaban matrimonio, pero que más bien parecía una ejecución pública. La joven era llevada ante la multitud, no como una novia, sino como una víctima. Su cuerpo temblaba de miedo, pero sus parientes femeninas la sujetaban a la fuerza, mientras los hombres preparaban una copa con un líquido caliente que brillaba a la luz de las antorchas. Era sangre, fresca, aún caliente, a veces humana, pero más a menudo de vaca o de cabra. La obligaban a beber hasta vomitar, mientras las lágrimas corrían por su rostro y la multitud coreaba antiguas palabras que prometían fertilidad y sumisión. Así comenzaba la vida de una mujer casada en una tradición en la que el amor no tenía importancia y el cuerpo era solo un recipiente para continuar la estirpe. Las crónicas históricas y los registros etnográficos de los viajeros del siglo XIX conservan descripciones de costumbres que ponen los pelos de punta incluso a los investigadores modernos. En las sociedades tribales de África Oriental y Central, la sangre de los animales se consideraba un vínculo entre los vivos y los muertos. La novia, al beberla, se unía simbólicamente con los espíritus de la familia de su marido, pero al mismo tiempo contraía infecciones, parásitos intestinales y enfermedades que a menudo le acortaban la vida en cuestión de semanas. Los participantes en el ritual no conocían las palabras salmonela o tuberculosis, pero veían perfectamente cómo las chicas morían una tras otra. Su muerte se atribuía a la ira de los antepasados, y no a que el organismo no soportara la violencia. No menos terribles eran los rituales en el sur de Asia, donde el matrimonio se consideraba un acto de purificación definitiva. A la niña, que acababa de tener su primera menstruación, la acostaban sobre una estera y junto a ella colocaban un recipiente con sangre de un hombre, normalmente el mayor de la familia. Se consideraba que sus labios debían tocar este recipiente y tomar varios sorbos para que reconociera el poder de su marido. En los tratados médicos de los médicos indios del siglo XV se conservan menciones de las pruebas de fertilidad, en las que se mezclaba la sangre con especias y leche, obligando a la novia a beberla antes de la noche de bodas. Las chicas se desmayaban, empezaban a vomitar, pero nadie le prestaba atención. Se consideraba que un cuerpo débil no era digno de continuar la estirpe. En estas culturas, la boda se convertía en una prueba no solo para el espíritu, sino también para la carne. Además de la sangre, la novia tenía que someterse a procedimientos mutiladores. En algunas zonas de África, sus órganos sexuales eran mutilados justo antes de la noche de bodas para demostrar su pureza. La operación se realizaba con cuchillos oxidados o fragmentos de piedra, entre los gritos de las mujeres de la familia y los vítores de los hombres. La hemorragia era tan fuerte que muchas chicas morían antes del amanecer, pero esto se consideraba un honor. Morir el día de la boda significaba sacrificarse por la familia. Los etnógrafos de la época colonial dejaron registros secos. 4 personas sujetaban a la joven. La sangre se derramaba sobre la tierra. Luego le daban de beber una infusión de sangre de cabra y hierbas. Detrás de estas líneas se esconden verdaderos tormentos, olor a hierro, gritos de dolor y una multitud que no veía en ello crueldad, sino tradición. Los participantes en los rituales creían que el dolor y la sangre eran necesarios para el nacimiento de una nueva vida y que sólo así la mujer podría convertirse en una buena madre. Las muertes eran un resultado habitual y nadie las consideraba una tragedia. Así lo deseaban los espíritus. Las noches después de estas bodas rara vez traían paz. La joven, debilitada por la pérdida de sangre y la bebida forzada, caía en manos de su marido, que debía completar el ritual.
Se creía que si la novia no moría la primera noche, significaba que su cuerpo era lo suficientemente fuerte como para dar a luz. En algunas regiones de Indonesia aún se conservan leyendas sobre los ataúdes nupciales, cajas que se guardaban cerca de la casa del novio. En ellas se colocaba a las novias que no sobrevivían a la noche de bodas. Sus funerales se celebraban sin luto, ya que la muerte se consideraba parte del rito. Todo esto ocurría ante los ojos de la comunidad. Nadie le preguntaba a la joven si quería hacerlo. Sus familiares la preparaban para el dolor desde la infancia. Le contaban historias sobre cómo una buena esposa debe sufrir. Le mostraban los cuerpos mutilados de sus hermanas mayores y le enseñaban a callar cuando la cortaban. La mujer dejaba de pertenecerse a sí misma desde el momento en que era declarada novia. La sangre de los animales, la sangre de su marido, la sangre de su propia carne se convertían en una sola bebida que la unía a su nueva familia. Era una unión basada no en la confianza o el amor, sino en la sangre y el miedo. Precisamente esta unión se convirtió en símbolo del poder de los ancianos y los clanes masculinos. Cuanta más sangre se derramaba en la boda, más fuerte parecía su linaje. La joven se convertía en una víctima, cuyo cuerpo se utilizaba para demostrar el poder y la santidad de la tradición. E incluso si sobrevivía, su vida se convertía en una sucesión ininterrumpida de partos, trabajo agotador y dolor, que comenzaba en la primera noche de bodas y nunca terminaba. La multitud, acostumbrada al espectáculo del dolor, nunca se preguntaba por lo que estaba pasando la chica. Después de la primera noche de bodas, su cuerpo no solo quedaba destrozado, sino también infectado. En las descripciones históricas de las prácticas indias y africanas se encuentran testimonios de la inspección obligatoria. A la mañana siguiente, los familiares del marido examinaban la cama. Las manchas de sangre debían ser abundantes, como prueba de la virginidad y de la penetración exitosa. Si no había suficiente, la joven podía ser sometida a una nueva violación, a veces inmediatamente ante testigos, para no deshonrar a la familia. Los tratados médicos conservados de los médicos del Oriente Islámico del siglo XIV describían la debilidad del útero femenino, por lo que la prueba no siempre era evidente. Pero en la comunidad esto no se aceptaba. La mujer debía derramar sangre o se la consideraba profanada y podía ser asesinada. Los etnógrafos del siglo XIX, que viajaron por Somalia y Sudán, dejaron constancia de que, en ocasiones, se utilizaban objetos especiales para garantizar un resultado correcto. Se introducían en el cuerpo de la joven palillos afilados de bambú o espinas de acacia para provocar el sangrado. Esto lo hacían las mujeres mayores de la tribu, explicando que así lo exigían los antepasados. La niña perdía el conocimiento por el dolor y se infectaba con la putrefacción de las heridas, pero a la mañana siguiente la cama estaba llena de sangre y todos estaban contentos. No existía ningún tratamiento, solo se aplicaban hierbas para detener la hemorragia, lo que a menudo terminaba en sepsis. En Asia, los rituales relacionados con la simbología de la sangre masculina desempeñaban un papel especial. En algunas zonas del Himalaya, se exigía a la recién casada que bebiera una mezcla de sangre del novio y vino de arroz. Se creía que su fertilidad dependía directamente de cuánto absorbiera la fuerza de su marido. Las novias que se envenenaban con esta mezcla a menudo morían esa misma noche por infección o asfixia, pero esto solo reforzaba la fe en el ritual. La carne débil no es digna de continuar la estirpe. En las crónicas medievales de los monasterios del Tíbet se menciona que a las bodas se añadían elementos religiosos. La sangre se consideraba un sacrificio directo a los dioses y el sufrimiento de la novia, una prueba de su disposición para el matrimonio. El dolor también acompañaba a los rituales de purificación.
En algunas regiones del sudeste asiático existía la costumbre de rociar a las jóvenes con sangre de animales de la cabeza a los pies y luego obligarlas a permanecer de pie bajo el sol abrasador hasta que se desmayaran. Este acto tenía como objetivo lavar su infancia y prepararlas para la vida adulta. Los contemporáneos describían el olor a sangre podrida, el enjambre de insectos que cubría el cuerpo y la multitud que se reía de los tormentos de la niña. Las quemaduras en la piel, las úlceras infecciosas y la deshidratación eran consecuencias habituales. Las niñas solían morir, pero los ancianos afirmaban que era una señal del cielo y que la culpa era de la propia novia, indigna del rito. Las pruebas nupciales, en las que se ponía a prueba la resistencia, ocupaban un lugar especial. En algunas zonas de Etiopía se obligaba a la recién casada a correr varias vueltas alrededor del pueblo después de cortarle las piernas para sangrarla. Tenía que demostrar que aguantaría el dolor por el bien de la familia. Caerse se consideraba una vergüenza y los familiares podían golpear a la joven con palos. De este modo, la boda se convertía en una arena en la que se destruía ostentosamente el cuerpo de la mujer, mientras la comunidad disfrutaba del espectáculo, justificándolo con antiguas palabras sobre el honor y la fertilidad. Estas costumbres estaban consolidadas por el poder de los hombres y los sacerdotes. En cada ritual, la sangre no solo servía como símbolo de nueva vida, sino también como instrumento de control. La mujer debía demostrar su disposición a sufrir y someterse. Si moría, su muerte se convertía en parte del mito del linaje, lo que reforzaba el poder de los clanes masculinos. Si sobrevivía, se convertía en una prueba viviente del poder de la tradición. Por eso estas prácticas se transmitieron durante siglos, a pesar de su evidente crueldad y mortalidad. Pero especialmente aterradores eran los casos en los que los rituales matrimoniales se mezclaban con ritos funerarios. En algunas tribus de África Oriental existía la creencia de que la sangre del difunto fortalecía el matrimonio. A la joven se le daba a beber sangre diluida del pariente fallecido del novio, creyendo que esto la ataría al clan para siempre. Los etnógrafos conservan descripciones de estas bodas. Una joven novia que se resistía y lloraba, copas con un líquido espeso y viscoso, gritos de los ancianos diciendo que los espíritus exigen un sacrificio. No se trataba simplemente de una burla, sino de una tortura institucionalizada, respaldada por el miedo religioso y la crueldad colectiva. Y cuanto más sangre se derramaba en las bodas, más se reforzaba el mito de la santidad de la tradición. La gente veía la muerte, pero no la consideraba una tragedia. Para ellos era parte del matrimonio, parte del camino obligatorio de la mujer, que convertía su vida en una sucesión de dolor y sumisión. Y precisamente en esa sangre nacía una nueva unión. Una unión que no tenía nada que ver con el amor o el consentimiento. Las prescripciones religiosas y el poder de los sacerdotes hicieron que estos rituales matrimoniales fueran casi indestructibles. Cuando se derramaba sangre en la cabaña nupcial o en la plaza pública, los ancianos y los chamanes proclamaban: «Así lo exigen los espíritus, así lo enseñan los antepasados, tal es la voluntad de los cielos». En el sur de la India, los brahmanes interpretaban los textos antiguos afirmando que la mujer debía purificarse a través del sufrimiento y sólo entonces podría dar a luz hijos dignos de la familia. En el norte de África, los imanes encubrían las prácticas sangrientas con referencias a la tradición de las tribus, diciendo que el dolor es un sacrificio por Alá. En el Tíbet, los monjes complementaban los ritos nupciales con oraciones, acompañándolos con libaciones de sangre animal, afirmando que sin ello, la unión no sería reconocida por los dioses. Así se formó no solo una tradición, sino un dogma arraigado en el miedo al castigo por desobedecer.
El poder político apoyaba estas prácticas como medio de control. Las jóvenes eran rehenes de las costumbres, sus cuerpos se convertían en un instrumento para demostrar el poder de los clanes masculinos. En las crónicas de los viajeros árabes del siglo X se encuentran descripciones de cómo los gobernantes de Sudán organizaban bodas masivas, en las que la sangre de decenas de novias se mezclaba en la plaza. Era un acto simbólico. Cuanto mayor era el sufrimiento, más fuerte era el poder del líder. En Indonesia, en el siglo XVII, los príncipes locales ordenaban celebrar rituales matrimoniales en la corte, para que todos vieran la sumisión de las mujeres y la santidad de la tradición. De este modo, el sufrimiento personal de una joven se convertía en un espectáculo político. Los temores religiosos reforzaban el silencio. Una mujer que se negaba a participar en el rito era considerada maldita. En Etiopía existía la creencia de que si la novia no bebía la sangre del animal, sus hijos serían feos o nacerían muertos. En el Tíbet se decía que los espíritus de las montañas provocarían una avalancha sobre el pueblo si se interrumpía el rito. En la India, que las diosas darían la espalda a la familia si la joven no derramaba sangre en la noche de bodas. Estas amenazas eran tan fuertes que incluso las madres preparaban a sus propias hijas para la tortura, sabiendo que negarse significaría la muerte no solo de la joven, sino de toda la familia. El miedo al castigo colectivo consolidaba el ritual más que cualquier ley. Lo más espantoso era que la religión convertía la muerte de la novia en un honor. La niña que moría en la primera noche de bodas era enterrada como ofrenda a los dioses, y su tumba se convertía en un lugar de culto. En las crónicas de los misioneros del siglo XVII se conservan descripciones de pueblos donde estas tumbas se consideraban sagradas. Se les llevaba comida, se les colocaban trozos de tela, creyendo que el espíritu de la difunta bendeciría la cosecha. De este modo, la tragedia adquiría un halo de santidad y la tortura se convertía en un regalo del cielo. Las jóvenes vivas veían que la muerte en la boda no provocaba lástima, sino adoración, y eso quebrantaba su resistencia incluso antes de la ceremonia. La sangre se convertía en un símbolo universal de sumisión. En Bengala existían costumbres según las cuales los maridos untaban las caras de sus esposas con su sangre el día de la boda, dejando una marca de pertenencia. En África, los ancianos a veces hacían un corte en el pecho del novio y la novia, obligándolos a intercambiar sangre, pero en realidad era una forma de enfatizar que el cuerpo de la joven ahora estaba completamente sometido al marido. Las crónicas europeas del siglo XV, que describían los países de ultramar, registraban con horror estas costumbres, pero no intervenían. Para los colonizadores era una prueba de barbarie, que podía utilizarse para justificar las conquistas. Pero incluso allí donde los misioneros coloniales intentaban erradicar las bodas sangrientas, la religión encontraba formas de eludir la prohibición. La prohibición de beber sangre se sustituía por la purificación, mediante sangría o golpes rituales, que debían hacer que la joven derramara al menos una gota de sangre. El poder de los hombres seguía siendo inquebrantable. El dolor era una condición necesaria para el matrimonio, y sin él, la unión se consideraba inválida. Incluso en aquellas regiones donde las prácticas sangrientas habían desaparecido, el recuerdo de ellas se conservaba en los cuentos, en las leyendas, en el miedo de las mujeres, que sabían que sus cuerpos no les pertenecían a ellas, sino a la tribu y a los dioses. Este sistema, basado en el dolor y la sangre, no era una casualidad, sino un mecanismo cuidadosamente construido. Al mismo tiempo, reforzaba el poder religioso, el control político y la jerarquía social. Las jóvenes se convertían en un recordatorio vivo de que la tradición es más fuerte que el ser humano, que el sufrimiento es el único camino hacia el reconocimiento.
Y fue precisamente esta mezcla de religión y política la que convirtió la ceremonia nupcial de un acontecimiento personal en un acto colectivo de violencia que se prolongó durante siglos. Cuando los misioneros europeos y los funcionarios coloniales se enfrentaron por primera vez a estas ceremonias matrimoniales, su reacción osciló entre el horror y el frío cálculo. En los informes de los administradores británicos del siglo XIX se encuentran descripciones de bodas en la India y África en las que las novias morían antes del amanecer. Algunos funcionarios escribieron sobre la barbarie y exigieron que se prohibieran estas prácticas, mientras que otros consideraron que la intervención destruiría el orden social y provocaría revueltas. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, las autoridades prefirieron hacer la vista gorda. Las potencias coloniales utilizaban la crueldad ajena como instrumento. Las sangrientas bodas públicas eran para ellas una prueba de salvajismo que podían explotar con fines políticos. Pero ellas mismas no se apresuraban a erradicar las tradiciones, ya que el sufrimiento de las mujeres ayudaba a mantener la sumisión de las comunidades. Los misioneros, especialmente los católicos y protestantes, intentaron combatir estos ritos sustituyéndolos por rituales cristianos. Sin embargo, también aquí se produjeron terribles concesiones. Allí donde no se lograba prohibir por completo las prácticas sangrientas, los misioneros aceptaban formas suavizadas. Por ejemplo, en lugar de beber sangre, a la joven se le daba vino tinto, y en lugar de la ablación, solo se exigía un corte simbólico. Así se transformaron los rituales, pero la esencia seguía siendo la misma. El cuerpo de la mujer debía sufrir y derramar sangre para que el matrimonio se considerara válido. En los diarios de los misioneros se pueden encontrar anotaciones sobre la inevitabilidad del dolor como elemento de la espiritualidad local, lo que de hecho legalizaba la tortura. Las formas híbridas de los ritos, que surgieron en la confluencia de las tradiciones y el poder colonial, llamaban especialmente la atención. En algunas zonas de África, en el siglo XX, las bodas se celebraban con la participación de un sacerdote, pero inmediatamente después de la ceremonia, los familiares del novio exigían a la novia que cumpliera con una antigua costumbre: beber sangre de cabra o someterse a un ritual de apuñalamiento. De este modo, el matrimonio cristiano se convertía en una mera fachada, mientras que el núcleo seguía siendo el mismo: sangre, dolor y sumisión. Las mujeres quedaban doblemente cautivas, tanto en nombre de la nueva religión como de la antigua tradición. Los ejércitos coloniales también intervenían a veces en las bodas, pero más a menudo con fines demostrativos. Hay referencias de que en Sudán los oficiales británicos exigían celebrar una boda ejemplar para los invitados europeos, con el fin de mostrar lo exótico de las costumbres locales. En estos casos, la novia era sometida a la misma tortura, pero ahora sus sufrimientos se convertían en un espectáculo no solo para la comunidad, sino también para los extranjeros. Estas bodas se describían como espectáculos folclóricos, aunque detrás de ellas se escondían gritos, sangre y muerte reales. La niña podía morir ante los ojos de los misioneros y los funcionarios, pero en los informes oficiales se presentaba como un final desafortunado del ritual. La medicina colonial aportó otro elemento siniestro. Los médicos formados en Europa registraban las consecuencias: infecciones sanguíneas, sepsis, infertilidad, muerte. Pero en lugar de poner fin a estas prácticas, a menudo convertían a las mujeres en conejillos de indias. En los hospitales de la India británica se registraban los casos de consecuencias de los rituales matrimoniales tradicionales, y se utilizaban los cuerpos de las jóvenes para estudiar las infecciones. Las niñas que sobrevivían a la boda ingresaban en los hospitales con heridas purulentas y hemorragias, pero no se las trataba para salvarlas, sino para observarlas. Los informes coloniales decían secamente:
Se ha investigado un caso de infección séptica tras el rito matrimonial, y estas líneas se convertían en una justificación científica del sufrimiento. La situación era especialmente grave en las regiones donde las autoridades coloniales utilizaban a los ancianos locales como intermediarios. Para mantener el poder se les permitía continuar con los ritos y ellos, a su vez, subrayaban su necesidad. Las niñas seguían siendo peones en esta política. Incluso en el siglo XX, muchas de ellas morían en los rituales matrimoniales, y los misioneros solo registraban dificultades en la cristianización de la población. Así, la religión y el poder colonial no acabaron con las bodas sangrientas, sino que solo les dieron una nueva forma, más oculta, pero no menos cruel. Así continuó durante décadas. Ante los ojos de los europeos, las niñas eran mutiladas y asesinadas, y esto se consideraba parte del patrimonio cultural. En los archivos se conservan fotografías en las que funcionarios sonrientes posan junto a los novios, y solo al mirar detenidamente el rostro de la novia se pueden ver rastros de miedo, dolor y sangre. Estas imágenes son testimonios mudos de cómo las potencias coloniales y las misiones religiosas convirtieron la muerte de las mujeres en un compromiso cultural, encubierto con palabras sobre la tradición y la civilización. Hoy, siglos después de los rituales descritos, el recuerdo de las bodas sangrientas no ha desaparecido. En algunas regiones de África y Asia, las tradiciones se han conservado de forma oculta, bajo la apariencia de patrimonio cultural o práctica religiosa. Oficialmente, los gobiernos y las organizaciones internacionales prohíben los ritos mutiladores, pero en las aldeas todavía se celebran en secreto ceremonias en las que se obliga a las niñas a beber sangre de animales, se les infligen dolorosos cortes o se comprueba su pureza en la primera noche de bodas. Los periodistas y defensores de los derechos humanos actuales recogen los testimonios de mujeres que han sobrevivido a este tipo de prácticas. Relatos de gritos, desmayos, de cómo sus familiares las sujetaban mientras los ancianos les cortaban el cuerpo con cuchillos romos. El recuerdo de la tradición no se transmite en las crónicas, sino en las cicatrices de los cuerpos de las personas vivas. El trauma psicológico suele ser tan terrible como el físico. Las mujeres que han sobrevivido a estas bodas hablan de pesadillas nocturnas, miedo a la intimidad y odio hacia su propio cuerpo. Muchas quedan estériles debido a las infecciones o lesiones sufridas durante la noche de bodas. Pero en las comunidades sigue existiendo el culto al silencio. Una mujer que decide contar lo que ha vivido corre el riesgo de ser expulsada, acusada de deshonrar a su familia. Así, el miedo sigue actuando, incluso cuando las prácticas en sí mismas están desapareciendo gradualmente. Los médicos del siglo XXI se enfrentan a las consecuencias de tradiciones de las que sus pacientes no hablan abiertamente. Los informes de la Organización Mundial de la Salud indican que decenas de miles de mujeres sufren cada año complicaciones tras los rituales culturales relacionados con las bodas. Sepsis, infertilidad, dolores crónicos, trastornos postraumáticos. Todo ello es consecuencia directa de costumbres que en su día se consideraban sagradas. Los médicos de Sudán, Etiopía, Indonesia y la India siguen registrando casos en los que una joven esposa ingresa en el hospital un día después de la boda, sangrando o en coma. Pero a menudo los familiares no permiten que se intervenga, considerando que así debe ser. Los líderes religiosos contemporáneos no siempre condenan estas prácticas. En algunos países, los imanes y los sacerdotes siguen justificando el dolor como necesario para preservar la tradición o la voluntad de los antepasados. Los políticos utilizan el tema de forma aún más cínica. En las campañas electorales prometen defender los valores culturales, bajo los cuales se esconden costumbres sangrientas.
Y aunque en las ciudades muchos jóvenes rechazan los antiguos rituales, en los pueblos se observan como una ley, por miedo a la ira de la comunidad y los espíritus. Así, la sangre sigue formando parte de la unión matrimonial, aunque no siempre de forma abierta. La memoria desempeña un papel especial. Incluso allí donde los ritos han desaparecido, el miedo a ellos sigue vivo en las leyendas y las historias familiares. Las mujeres mayores recuerdan cómo las mantenían en el suelo, cómo gritaban, cómo les vertían en la boca un líquido caliente con sabor a hierro. Estos recuerdos se transmiten a las hijas y nietas, e incluso si las bodas ya no van acompañadas de sangre, las propias mujeres se casan con miedo. La sombra psicológica del pasado se convierte en parte del matrimonio, lo que significa que el rito vive más en la memoria que en la acción. Los periodistas, investigadores y documentalistas del siglo XXI siguen registrando estas historias, pero ni siquiera las imágenes más espeluznantes pueden transmitir el olor a podredumbre, el sabor a sangre y la sensación de impotencia que han sufrido millones de mujeres. Las cámaras muestran rostros asustados, sumisos, abatidos, pero detrás de cada rostro hay un sistema que durante siglos ha considerado el sufrimiento femenino como una condición necesaria para el matrimonio. Estas crónicas no suenan como relatos de un pasado lejano, sino como la confesión de una historia viva que continúa aquí y ahora. Por eso, hablar de las bodas sangrientas no es solo investigar costumbres crueles, sino también un espejo en el que se refleja la propia naturaleza del poder y la religión. El matrimonio, que debía ser una unión, se convirtió durante siglos en un escenario de dolor, donde el cuerpo de la mujer se sacrificaba en nombre del mito de la fertilidad y el honor. Y mientras el recuerdo de la sangre se conserve en las leyendas, mientras el miedo viva en las familias, la historia de estas bodas no habrá terminado. Continúa en la sombra, en ritos secretos, en cicatrices en los cuerpos, en un silencio más elocuente que cualquier palabra.